Cuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje, no tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios, que vendrá por no ocuparse en el caso de los judíos convertidos. ¿Cómo se requiere de dicha salvación? Por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. Mira, hermano, por aquí han pasado una que otra ovejita, aquí, y esto sí lo hablo claro, pero sé que el mensaje que estamos dando, sin elevarme, sin decir que yo soy el mejor, no, sino apuntar al mensaje bíblico. Sé que el mensaje bíblico que estamos dando es confrontador, hermanos. Es confrontador, y aquel que viene, disculpe la palabra o la expresión, aquel que viene todo flojo, que hace lo que quiera en su comunidad de fe, en su congregación, o si viene de otro lugar, va a empezar a sentir que los tornillos se empiezan a apretar y que no puede hacer lo que hacía en dicho lugar. ¿Por qué? No es porque el pastor grite o el hermano Leo esté gritando, ahí sí se predica. ¿Por qué, hermano? Porque grita el pastor. No. Yo puedo predicar la palabra suave y usted va a sentir la palabra, por más suave que le diga, la palabra es confrontadora y van a empezar a rechinar por dentro, mire esos tornillos dentro de su interior. Porque si usted está mal o yo estoy mal, vamos a empezar a ser confrontados por la palabra y el Espíritu nos va a estar diciendo, es tiempo de que te corrijas. O te corriges o va a haber consecuencias. Es tiempo de que te pongas derecho. ¿Cierto o falso? Nomás yo lo siento cuando predico. Que el hermano le hace un santico. No. Dios me habla a mí primero. A todos los líderes del Señor, Dios nos habla. A todos. Porque todos somos iguales. Todos tenemos defectos, cometemos pecados, tropiezos, todos. Pero esto sí es lo que le quería dejar en claro. Esta gente tuvo miedo y se empezó a echar para atrás. Por aquí hay gente que ha pasado, vuelvo y repito, para aclarar a donde quería llegar, que por tal de ver la presión, pero no la presión de la gente, sino la presión de la propia palabra, patitas, ¿para qué las quiero? Dicen por ahí. No va conmigo ese mensaje. No va conmigo, no me cuadra, no me llena. Es mejor estar allá en el ruido, allá hay más gente, el grupo de alabanza es grande. Ahí sí, mi alma, no mi espíritu. Ahí sí, aquí sí me siento, gloria a Dios. No, la madurez nunca va a llegar, el carácter nunca se va a formar. Por eso yo les decía la vez pasada, hermano, si usted está enviciado en escuchar música, ya, hermano, ya, cálmese. Por el amor de Dios, cálmese. Dele tiempo a la palabra. Amemos la palabra. Ok, acostúmbrese, en el buen sentido, acostumbrarse, no nomás ponga su iPad, su telefonito en las noches. Voy a aprender de Mateo, voy a empezar con Mateo audible. Ok, se quedó dormido, ok, pero 20 minutos escuchando la palabra. O sea, empiece a amar la palabra, empiece a fundamentar su creencia en Dios poco a poquito. Deje la tele, deje acá, deje allá, empiece. Para que su carácter, para que cuando Dios diga, es tiempo de promocionar a Gilberto, a Nancy, a Sirian, al hermano Javier, a la hermana, etcétera, que Dios pueda echar manos de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un rema de Dios para cada uno. Ya aprendimos que era el rema de Dios, ¿verdad? Era el tiempo preciso que Dios usa para bendecir nuestra vida. Usted está diciendo, Señor, úsame. O usted me puede compartir a mí, yo quiero predicar, pero no es el tiempo de Dios. Dios conoce su carácter, Dios conoce su conocimiento. Pero va a haber un momento, digamos, va a pasar un año y dice Dios, en este mes, en el mes de diciembre, voy a provocar una invitación a este hombre a un congreso, a este joven, a este niño, a esta mujer. Ya lo tengo, ahí está el rema. Pero usted, con todo y de que Dios tenga todo el deseo, pero usted no siguió caminando en los principios bíblicos, usted se desesperó, usted empezó a decir, no, a mí nadie me toma en cuenta.
Por eso es bueno estar canalizado en la voluntad de Dios, para no cumplir mi caprichito. Yo quiero que me inviten a predicar, yo quiero estar allá. No, no, no. Paz, paciencia. Llega el momento en que Dios dice, invítalo. Y fíjense en la misericordia de Dios. Me pasó. No estoy hablando mentira. Invítalo a predicar. Te invitan. Pues resulta que usted ni preparado estaba. Su sentido espiritual de vida ni siquiera estaba ready para subirse allá. Pero muchas de las veces Dios, fíjense, nos da lecciones para que veas que no es como tú piensas y como tú te la crees en el tiempo que tú crees. Para que veas, se supone que tú debías de haber crecido más en este año y estás menguando muchísimo. Ahí está tu lugar, dale. Y usted, ¿se acuerda de aquella historia que le conté del pastor que le llegó un hombre y dijo, pastor, aquí nadie, aquí usted no pone a predicar a nadie, invíteme? Y dice el pastor, no, ¿por qué te voy a invitar? Si yo soy el pastor, yo estoy puesto aquí para predicarle. No, que aquí no dan lugar. Le dijo el espíritu del pastor, invítalo. Ya el próximo domingo, invítalo. Una iglesia como de 2,000 personas. Lo invitan, ok. El Señor me dice que te invita. Gloria. Va el hombre, bueno, le vamos a dar el lugar a Pancho Pistolas. Pásale. Pasa, fulanito. Hola, soy Pancho Pistolas. Traigo la palabra del Señor en sus Biblias. El tema es este. Después de que dijo su nombre, su apellido y quién era, se quedó mudo. Quería llorar, temblando, no supo qué hacer, solamente dio el texto de inicio. El Espíritu Santo le dice al pastor que está al pendiente de que se va a predicar, ahora súbete y predica tú. El pastor le dice, le quita el micrófono, con permiso, tranquilo, pásale. Bueno, vamos a continuar. Dios se encargó de darle una lección a este hombre prepotente. Aquí no invitan, si yo... Bueno, Dios conoce. Deja que Dios te suba. No se suba usted solo. No, que aquí no dan chance. No. Yo aprendí algo de un hombre, hermanos, y se lo dije a Gilberto, se lo dije el domingo pasado. Gilberto, no te pongas y no pidas llamado, le digo, porque él ha estado viendo y no estoy llorando. Esto nos pasa a todos los líderes, que Dios nos da una responsabilidad. Le dije, Gilberto, no pidas un ministerio, no digas, quiero, Señor, esto, no. Deja que Dios te lo dé. Mira, es duro, divides la familia en el sentido de tiempo. Te desgasta, sinceramente se desgasta uno. Ahorita usted me ve así como joven. Yeah, right. Hermano, el tiempo no me va a pasar en vano. Yo no sé si mi esposa va a aguantarme. Va a decir, ay, pero si estabas feo, ahora estás más feo, viejito. Tenemos desgastes, hermanos. Hay desgaste en lo que es el liderazgo. Así es que ore por mí para que la crema con chanaca rejuvenezca. Vamos a continuar, hermano. Así que va entendiendo. Amén. No se me eche para atrás. No neguemos a Cristo. El texto no está hablando de perder la salvación. Busquemos de Dios, confiemos en Dios y no pisoteemos una salvación tan grande. Vamos a seguir. La expresión ¿cómo escaparemos? Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje, no tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse. En el caso de los judíos convertidos, ¿cómo se requiere de dicha salvación? Por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, requiriendo volver a los sacrificios y las demandas de la ley. Ese párrafo ya lo había leído, pero quise agarrarlo de contexto. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del Evangelio que vino por medio del mismo Dios, que es Cristo. Ellos estaban subestimando.
Entonces Pablo les escribe una carta. Oye, no, hebreos, ¿qué les pasa, hebreos? Si antes, porque vino un mensaje de ángeles y luego los profetas, y ese mensaje lo teníamos, uy, no peques, porque el que peca piedras con él, no adulteres, porque todo ese mensaje lo teníamos intacto, la ley, y eso nos lo dieron ángeles y profetas. Ahora Pablo les dice, hebreos, por favor, ¿cuánto más si descuidan este mensaje que no fue ni por ángeles ni por profetas, sino que el mismo Hijo de Dios bajó, vino a la tierra, al pueblo de Israel, y nos predicó en persona? ¿Cuánto más este mensaje va a tener justa retribución? ¿Qué es justa? Disciplina. ¿Cuánto más esto? Pero no habla nada de salvación. Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por lo tanto, en el aspecto de la salvación, en cuanto al descuido al que hace mención el escritor, sin lugar a dudas se refiere a atender con diligencia, en forma absoluta y decisiva, el llamado a la salvación, que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia y la proclamación. Esto es lo que a nosotros nos corresponde: vivir y proclamar el mensaje. Decía por ahí a un reformador, dice, predica la palabra, y si es necesario abrir la boca, ábrela. ¿Recuerdan ese dicho? Eso lo dijo un reformador. O sea, lo que está diciendo, predica la palabra, pero ¿cómo? Con tu testimonio. Si no es necesario hablar, no hables, pero que digan, ese hombre es intachable, ese jovencito en la escuela, esa jovencita, mira, con una disciplina, con un respeto, de que cuando dicen chistes obscenos, basura y cuanta cosa le agrada a Satanás, la niña no se ríe, el niño no se ríe. ¿Pero qué? Ahora tenemos desde los púlpitos chistes cristianos. Y podemos decir, ok, los cristianos nos reímos, los cristianos, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos, ¿desde dónde? Desde los púlpitos, donde se predica la palabra de Dios. Y como todo esto ha venido, se ha venido aceptando, metiendo a las iglesias, desde bailes, desde raperos, desde todo. O sea, todo esto es accesible ya para una iglesia. ¿Y quién dice algo? Nadie, porque eso es lo que vende, eso es lo que deja dinero, eso es lo que llena esos, parecen más clubes sociales, lo que llenan esas iglesias de jóvenes, de gente. O sea, ¿y quién se acuerda de la salvación? Nadie. Ok. Déjeme retomo donde me quedé. No ocupándose de él en la vivencia y la proclamación. Si no fuera así, hubiera una contradicción con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos, cuando afirman que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna. Fíjense, Pablo lo dice, que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesta sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es irreversible en la vida del creyente, una vez que la haya adquirido por fe. En pocas palabras, para que lo entienda todo eso, porque es mucha la lectura, ni yo entendí. En pocas palabras, mire cómo somos los cristianos. Leemos, pero no estudiamos. Sí aceptamos de que Cristo murió con el germen del pecado. Fíjense, ¿cuántos creen que Cristo murió y que todos los pecados del mundo fueron con él? La iglesia dice, amén. ¿Cuántos creen de que Cristo, pues, para el Padre fue abandonado, etcétera, etcétera? Entró la muerte en él y entraron los pecados en él. De todo el mundo dicen amén. Pero cuando hablamos de perder la salvación o no, y que nos enfocamos en que sí se pierda la salvación, tomamos la palabra pero bien a pecho, que Cristo se llevó el pecado, ¡pum! Que en Cristo entró la muerte, ¡pum! Él murió por mí.
todos los pecados se fueron míos para con Él. Eso sí lo aceptamos. Porque no aceptamos de que la regeneración, de que la vida eterna, de que la propiciación, la redención, la remisión, la justificación, todo eso está en mí. ¿Por qué batallamos en nuestro cerebro? Porque si, vuelvo y repito, desde hace mucho tiempo nos han querido vender una salvación por obras. Desde hace años. Y ¿sabe una cosa? Nuestras Biblias, en cuestión a Cipriano de Valera, la Reina Valera y Cipriano, que fueron los que escribieron, que eran católicos, monjes católicos. La mayoría de los reformadores han sido católicos, no tenemos nada en contra de eso. Pero estos que escribieron la Biblia nos pusieron lo que es la... ¿Cómo se dice? Cuando cambian la Biblia. La interpretación. Gracias. La interpretación con unas palabras que acondicionaban la salvación a obras. Que incluso hay textos, hemos leído algunos textos que no los he corregido por causa del tiempo, que no dicen así en el original griego. No lo dicen así. Ahí nos están enseñando en la Reina Valera, que es la que más se usa mundialmente. Hay muchos textos tergiversados o que han adjudicado a que la salvación está por, o se gana por, obras. ¿Amén? ¿Qué pasa? ¿Todos también? Amén. No hay problema. Paradito, como quiera. Ya vamos concluyendo. El texto de Romanos 8, 1 y 2. Escuchen. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Perdón? Sí, pusieron atención. ¿Cuál era el texto? Romanos 8, 1 y 2. No hay problema, pregúntenme. Estos textos son textos bases que usted no se puede quedar calladito o calladita. Pregúntenme el texto, porque estas son las bases que va a usar usted para contrarrestar lo que es la falsa doctrina de perder salvación. En pocas palabras, lo que le quiero decir que Pablo nunca mencionó que una salvación se podía perder, nunca. E incluso él fue el que dijo: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestad, principado, ni lo ancho, etcétera, etcétera, me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a leer Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ninguna para los que están en Cristo. Claro, usted esté seguro de que está en Cristo, porque sí va a haber condenación si no está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese texto que está subrayado, ese texto no está en el original griego, porque ahí ya no están acondicionando la salvación. Los que no andan conforme a la carne, ¿sí se fijan? Ya ahí están acondicionando la salvación. O sea, que si yo soy un cristiano nacido de nuevo, me dejé llevar por la carne, hice obras de la carne, pequé, ya con eso estoy perdiendo por eso se lo subrayo ese punto. Eso no está en el original griego. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ese fue el texto. De cierto se oye, miren esta locura que dijo Pablo. Aquí usted, oiga, yo sé que los que logren escuchar el video, o si usted enseña esto, le van a querer volar la cabeza a usted. No me los mande a mí, porque esto va a estar fuerte lo que voy a decir. El texto que sigue es fuertísimo, muy fuerte. Y aún así enseña de que no se pierde la salvación con todo lo que hizo este hombre. ¿Ok? Escuchen. Entonces, es aquí
donde se caen las escamas de los ojos y usted le va a mostrar a sus amigos, pastores, etcétera, etcétera, y les va a explicar este texto. No se lo van a aceptar porque ya tienen escucha este término, una mente encallecida. ¿Qué es una mente encallecida? Que tiene callo, que por más que usted le predique la verdad, ha sido tanto tiempo de que se aferró a una escritura o a un texto y lo tomó solamente de una manera literal e hizo una eisegesis, que la eisegesis es una interpretación a mi gusto, a mi conveniencia, a mi sentido. No usó la herramienta que se llama ¿cómo? La hermenéutica, los medios de interpretación. Entonces cuando usted enseñe esto, le van a querer cortar la cabeza. Aquí nos enseña algo fuerte. 1 Corintios 5 del 1 al 5, si lo quiere apuntar. Usted ya sabe este texto. De cierto se oye que hay entre vosotros, escuche, seriamente, fornicación. Está haciendo una carta Pablo, ¿a quiénes? A los corintios. Y les dice Pablo, empieza la carta ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Judíos, le está diciendo. Cristianos, corintios, por favor, los corintios eran de Grecia, de aquel lado. Ok, no eran judíos. Corintios, les dice, corintios, cristianos. Esto se oye aún, ni aún se escucha en los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué era el pecado? Fornicación. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, ¿quiénes? El grupo, la congregación. Y vosotros estáis envanecidos. Y la pregunta, ¿no deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? O sea, eso es la pregunta que dice Pablo. Aquí se cometió algo. Vamos a negar porque no puedo. Se comete algo aquí, ¡pum! Ahora escribe una carta a un líder. Oiga, digamos, yo lo tomo personal. Hermano Leo, hermano Gilberto, hermana Nancy, hermano Javier. O sea, ya lo tomamos personal el mensaje de un líder. Que no se supone que ustedes ya debían de haber juzgado eso. Juzgado no para maldecir, o sea, entiéndame la palabra juzgado, sino ponerlo en la mesa y hacer algo. No debían ya haber juzgado esto que está pasando entre ustedes, de tal manera que están envanecidos. ¿Qué les pasa? Hermano, y si me detengo un poquito, mira hermano, aquí va. Para atrás nos vamos. Usted, ay Dios mío, usted como yo, hemos sabido de mucha gente que ha estado en pecado dentro de las iglesias y no hemos hecho absolutamente nada. ¿Cierto, Paz? En los altares, en las bancas, los predicadores, ¿quién más? El visitante, porque a veces sabemos que llegan jovencitos visitantes a rondear por ahí, jovencitas, señoras, señores, y no hacemos absolutamente nada, que se las averigüe el siervo de Dios. Y entramos y dejamos que entre la contaminación. Y escuchen esto, hermano. Cuando estamos hablando de poner las cosas en la mesa, no estoy hablando de que fulanito pecó y lo voy a traer del cuello y lo voy a poner aquí, miren. Aquí, ¿qué vamos a hacer con este pecador? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si yo sé el pecado de usted, o que si usted conoce mi pecado, me diga, hermano Leo, venga para acá por favor, hermano Leo. En amor, en exhortación,
En la misericordia que Cristo actúa, no va a venir con un bate y me va a decir, usted es el pastor y le voy a dar con todo. No, usted va a venir, hermano Leo, ¿qué pasó? Ya lo vi, ¿sí? Que anda por ahí detrás de... No le diga a mi esposa, por favor, no le diga a mi esposa. Hermano Leo, corríjase en el amor del Señor. Que Dios me guarde. Puse un ejemplo, no lo quise usar a usted. O usemos a Pancho Pistola, mejor, que Dios me guarde de eso. ¿Me entiende? Corregirnos. Las iglesias hoy en día, nadie corrige a nadie. Las cosas están... el amor de Dios cubre multitud de pecados. Vamos a hacer party, gloria a Dios. La pachanga, no, hermano. Hoy en día, la cosa está poniéndose muy dura, porque se va a ir cerrando el cincho, el cinto, el cinturón, como le llamen, en cuestión de nosotros debemos de vivir una santidad. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entiéndase, sin mancha y sin arruga, que ya somos justificados, porque si fuera sin mancha y sin arruga por obras, no viene por nadie viene Cristo. Porque yo quisiera que levante la mano el que va a estar en santidad, limpito, cuando Cristo venga. Por eso cuando a veces los pastores o usamos los líderes, una iglesia sin mancha y sin arruga, y que usted tiene que estar así. Sí se lucha, hermano, sí se lucha por estar ahí en línea. Pero ¿quién va a estar en plena santidad? Cuando habla de mancha y arruga, quiere decir que ya en el Espíritu ya fuimos como justificados, regenerados, ya somos hijos de Dios. Sí, porque si lo ponemos a obra, sin mancha y sin arruga, a obra, decimos mentiras, pensamos mal, o sea, es un desastre. El estar en la carne es una lucha, es un batallar diario. Y a mí no me digas, ay, pero Billy Graham, Gigi Ávila. No, todos, hermanos, todos. Estuve hablando el fin de semana con un joven, y me dice este joven, hermano Leo, yo quiero componer mi vida, me dice este joven. Yo quiero volver a los caminos de Dios, pero se me hace bien difícil. Digo, no eres el único, ni el primero y ni el último. Estamos en la misma barca, le digo. Lo que pasa es que hay gente que se determina a luchar, no a que no va a tropezar, pero hay gente que se determina a luchar. Y quizá entre ellos tú me dices a mí como diciendo, tú sí la haces, tú estás apartado. Yo soy uno de esos que se ha determinado a luchar. Me balanceo, vienen problemas, luchas familiares, matrimoniales, en el trabajo, económicos, sociales. Ahí estoy, pero me determino. ¿Qué es lo que te falta a ti? Solito, determinarme, tomar la decisión. Pero, hermanos, la clase continúa y continúa y continúa. Quiero que vamos a parar aquí. Hay mucha riqueza en el material, hay muchas otras cosas que enseñar, pero quiero que paremos aquí, porque quiero que, como ustedes son bien estudiosos, de este martes al otro, que ustedes, tengan estos 7 días, 5 días. Yo sé que no todos los días podemos estudiar, yo sé, tampoco soy una persona que de cuello todos los días estudio. Sí, es recomendable todos los días palabra de Dios, 2, 3 textos, etcétera, etcétera. Pero para que usted tenga allí de qué alimentarse con eso. Yo no sé cuántos se están alimentando con los 10 mandamientos. Si solamente lo están viendo pasar como un tren, el vagón número 1, el vagón número 2. Yo no sé si le está poniendo importancia. Los videos ahí están en internet. Leo Gallardo, mandamiento del 1 al 8 vamos. Lamentablemente, este 8, que se me hizo muy lindo, que Dios nos guió a decir unas cosas que son fundamentos para la familia, el número 2 no se pudo grabar, que fue la aplicación, que es donde expliqué la aplicación familiar en cuanto al tiempo, de que estamos robándole tiempo a nuestra esposa, a nuestros hijos, estamos robándole tiempo a Dios, estamos robándole tantas cosas. ¿Cuál era el 8º mandamiento? No hurtarás o no robarás.
Pero si yo no lo vuelvo a repetir aquí, discúlpeme, no sé si sea su caso, si no lo vuelvo a repetir aquí, a usted ni le interesa, no robarás o quién sabe. Pero yo le aconsejo de que esos 10 mandamientos no lo aprendamos, puesto que es la ley de Dios resumida. Ese es el estilo de vida que debemos de llevar. Amén. Así es que los videos ahí están. Vamos a tener una oración para concluir el video. Y luego seguimos. Inclinen su cabeza. ¿Están cansados, verdad? No se quieren parar. Inclinen su cabeza, está bien. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por el entendimiento que nos das para poder aplicarla, entenderla. Y yo sé que tú nos vas a dar más entendimiento en cuestión a qué tanto vayamos avanzando en el estudio, mi Dios. Y en esta hora bendigo a